Bienvenidos a la lectura del discurso de nuestra académica de número Rosa Bañó. Buenas tardes a todos y también quiero agradecer la presencia a José Miguel Herrero, el director general de Industria Alimentaria, que iba a decir, no te veía. Muchas gracias por acompañarnos y quería agradecer, como siempre, antes de empezar, a Manuel Senante, el gerente de la Escuela de Hostelería de la Cámara de Comercio de Madrid y del Palacio de Santoña por la cesión de este magnífico espacio para las lecturas de nuestros discursos académicos. Rosa Bañó, pues no tengo mucho que contar porque todos la conocéis de sobra, es una de las grandes expertas en aceite de oliva de nuestro país. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una dilatada trayectoria profesional y una gran experiencia en la gestión adquirida en diversas multinacionales de diferentes sectores. Tras desempeñar diversos cargos de responsabilidad en compañías multinacionales americanas, en el año 2003 funda Castillo de Canena junto a su hermano Francisco. En 20 años, esta marca, la marca Castillo de Canena, se ha convertido en un referente de innovación y calidad dentro del mercado de aceites de oliva de alta gama en todo el mundo. Así lo avalan los numerosos premios nacionales e internacionales que tienen. Además de una brillante empresaria, Rosa es una experta gastrónoma y ha presidido la Academia Andaluza de Turismo y Gastronomía. Desde 2011 es miembro de la Academia Florentina Giorgio Fili, la academia agrícola más antigua de Europa. Es también consejera de la Fundación Cajasur y miembro del Consejo Agroalimentario del IES de Barcelona, del Consejo Editorial del Diario de Jaén, del Consejo de Extra Virgin Alliance de Estados Unidos, del Consejo Asesor de la Interprofesional del Aceite de Oliva y del Consejo del Olivar de la Junta de Andalucía. En 2008 recibió el premio a la Mujer Empresaria del Año. Y ya acabo para que pueda la protagonista del día dar su discurso, pero les comento que al acabar tomará la palabra José María Sanz Magallón, académico de número y secretario general de la Real Academia de Gastronomía, que es el encargado de contestar este discurso de nuestra querida Rosa. Gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a todos. Es un momento muy especial para mí, no solamente dentro de mi carrera profesional, sino especialmente dentro de mi vida personal, entrar a la Academia como socia y académica de número a la Real Academia Española de Gastronomía. Quiero agradecer desde aquí primero a ti, Lourdes, y también a Cuchita, que gracias a ella entré en la academia, fue la que me presentó y tuvo con tu apoyo esas puertas abiertas, y con eso aprovecho a darle las gracias a todos los académicos de la Real que estáis aquí hoy, que me habéis recibido tan sumamente bien, que me habéis hecho estos meses disfrutar muchísimo. Y luego también quiero darle las gracias especiales dentro de la academia a José María, que tomó el guante que yo le lancé, porque como no podría ser de otra forma, voy a hablar del aceite de oliva virgen extra. Y José María, según él, un amateur, según yo, un perfecto contrincante en poco. Se está iniciando en el mundo del aceite de oliva y juntos yo creo que vamos a disfrutar mucho en las próximas horas. Daros las gracias, aparte de los académicos, a la cantidad de amigos que me estáis acompañando hoy, que me hacéis sentirme especialmente orgullosa y especialmente feliz. Y aunque yo creo que no se enterará porque no sé si me está oyendo, tengo que agradecer a que mi padre esté aquí conmigo, con casi, pues algún año que más que otro. Echamos mucho de menos a mi madre, que también está en casa, pero que está un poco más delicada, acaban de ponerle un marcapasos. Pero papá, a sus 95 años, he de decir que está hecho un auténtico chaval, con un fachón impresionante, y que yo ruego todos los días a los dioses que se dé la genética. También quiero agradecer desde aquí a mi hermano Francisco, Paco hermano, que no sé dónde está, en los momentos más está aquí, porque no solamente ha sido mi compañero de vida y de viaje en el mundo del aceite de oliva que hoy voy a compartir, sino que he tenido allí una gran ayuda, de decir, en la investigación de viejos cronicones, viejos libros y rescate de metáforas y grandes secretos. Por otro lado, también quería agradecer aquí a un montón de amigos que me habéis venido a ver hoy, de distintos ámbitos, y sobre todo a mi familia, a Andrés, y a mis 3 hijos que andan por ahí y que son parte también de la historia de mi familia y sobre todo de la historia de Castillo de Canena. Como os decía, nadie sorprende que yo hable del aceite de oliva virgen extra,
Pero gracias a Dios vamos a hacer una cosa un poquito más divertida. Vamos a empezar a hacer un viaje alrededor del mar Mediterráneo y vamos a sumergirnos no solamente en sus aguas, sino vamos a sumergirnos también en la historia. Vamos a iniciar el aceite de oliva virgen extra desde los tiempos remotos de la oscura protohistoria hasta acabar casi, en cerca del Imperio Romano. No va a ser corto, pero espero captar vuestra atención lo suficiente como para que os divirtáis navegando conmigo y que luego, con una copa de vino, seamos capaces de disfrutarlo. Creo que la contestación de José María, que la he leído, tampoco va a estar mal. Bien, pues voy a ver si veo, porque las dioptrías me tengo que comprar gafas nuevas, porque ya veo cada vez menos. El título de la ponencia que vais a escuchar hoy es El aceite de oliva, historia y alma del Mediterráneo. La alimentación de los pueblos del Mediterráneo ha seguido un modelo más o menos estable a lo largo de los últimos 5 milenios. Solamente ha sufrido cambios significativos en su composición a partir de la década de los 50 del pasado siglo, cuando surge la sociedad sobrealimentada, fruto del desarrollo económico nacido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces se basaba principalmente en productos derivados del trigo, del olivo y de la vid, que constituían la denominada tríada mediterránea: pan, aceite de oliva y vino, dieta frugal y sana, potenciadora de la longevidad, que se complementaba en ocasiones con legumbres y alguna verdura. De estos 3 pilares de la alimentación mediterránea es precisamente el árbol del olivo y las aceitunas y el zumo extraído de ellas el elemento diferenciador más poderoso en el entorno de las naciones que poblaron este mar Mediterráneo, génesis de las civilizaciones más importantes de la historia. Es el olivo el que limita el entorno geográfico y el ámbito puramente territorial del Mediterráneo. En palabras del fecundo médico y escritor poeta francés Georges Duhamel, allí donde el olivo se retira, acaba el Mediterráneo. Igor de Garín, una de las personalidades más destacadas en el ámbito de la antropología de la alimentación, apostilla este concepto afirmando: podemos definir cómodamente el área mediterránea como la que permite, sin riesgos, el cultivo de cereales, viñas y olivos. Es el árbol que define su propia identidad, su idiosincrasia, su paisaje y el zumo obtenido de sus frutos el que hace posible una original forma de alimentarse y de cocinar. Tucídides apunta al elemento civilizador que posee su cultivo. Las gentes del Mediterráneo comenzaron a emerger de la barbarie cuando aprendieron a cultivar el olivo y la vid. Si es cierto lo que afirma Faustino Cordón, uno de los padres de la biología evolutiva, que cocinar hizo el hombre, es evidente que no podríamos entender la actividad culinaria de los habitantes de Cuenca del Mediterráneo sin la presencia del aceite de oliva. La superficie de las tierras que circundan este mar, su complejo y variado tejido epitelial, está pespunteado por los árboles del olivo y por sus venas y arterias fluye la dorada sangre oleosa extraída de sus frutos. El aceite de oliva, además de sustento, aderezo y elemento de conservación de otros alimentos, servía también como moneda de cambio, objeto de transacciones que han fijado rutas comerciales. Óleo sagrado, lustral de altares y tabernáculos, sacramento para ungir héroes y reyes, pomada cosmética para acondicionar y embellecer pieles y cabellos, ungüento y bálsamo medicinal, combustible para candiles, lámparas y mariposas, elemento fundamental en el aceitado de la lana para poder ser hilada y tejida, añadiéndole propiedades impermeabilizantes. No existe ni remotamente un alimento en la historia de la gastronomía humana que posea una tan variada y vasta panoplia de usos y aplicaciones, sin olvidarnos tampoco del valor nutritivo y culinario de los frutos del olivo, salazonados, condimentados o aliñados, o la utilización como mobiliario de su original madera de complejo veteado, dura y muy difícil de trabajar por la mano humana, al que los griegos, por su insólita belleza, denominaron el mármol vegetal. Todos esos elementos concertados configuran la denominada cultura del olivo, claramente incardinada en la historia de los pueblos del Mediterráneo y que se manifiesta en un complejo simbolismo que trasciende al tiempo y al espacio. Vamos ahora, si queréis mentalmente y de espíritu, a acompañarme en esa travesía a lo largo del mar Mediterráneo, en donde nos vamos a adentrar en sus aguas, pero también en el tiempo. Y como no podía ser de otra forma, vamos a empezar por el origen.
El origen del árbol del olivo, Olea europea, tal y como lo conocemos ahora, procede de la domesticación del olivo salvaje o acebuche, Silvestris oleaster, la cual tuvo lugar en el Neolítico en la cuenca mediterránea oriental, concretamente en la zona sirio-palestina hace unos 6.000 años. Antes de este hecho crucial, está documentada la utilización de los frutos del acebuche hace más de 19.000 años, en el yacimiento paleolítico de Ojalo II, junto al mar de Galilea. La hipótesis más acertada hoy en día es que la domesticación se hizo a través de la reproducción, selección por esquejes y estaquillado de los mejores ejemplares de acebuches. Pablo de Tarso nos lo recuerda en su epístola a los romanos. Pues si algunas de las ramas fuera desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y han sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Y el propio Homero en la Odisea evoca un olivo cultivado mediante injerto sobre un olivo silvestre. Dos tallos brotados del mismo lugar, en que uno era acebuche y el otro de olivo. Restos vegetales formados básicamente por huesos de aceitunas y madera de olivo carbonizada han sido hallados en numerosos lugares en la zona oriental del Mediterráneo, procedentes sobre todo del periodo calcolítico. Parece ser que la primera vez que se produjo aceite fue en el Valle del Jordán, cerca del extremo septentrional del Mar Muerto. Allí se descubrió un interesante yacimiento, Teleitat Kasul, que tiene una gran relevancia histórica, pues en él aparecieron indicios muy tempranos de las transformaciones que condujeron hacia un sistema económico, agrícola y ganadero evolucionado. En dicho lugar se encontraron por primera vez restos de aceitunas depositadas en silos que por sus rasgos morfológicos corresponden a olivos cultivados. Los fragmentos de los huesos de estos frutos presentan unos tipos de fracturas características producidas por la trituración de los mismos con herramientas líticas con objeto de extraerles su jugo. Pero la prueba arqueológica definitiva de la producción de aceite de oliva se encontró en Ka Samir, en las laderas del Monte Carmelo, en donde apareció un recipiente excavado en un estrato de arcilla lleno de huesos de aceituna y material orgánico. El aceite sería extraído machacando las drupas con una piedra dentro del recipiente y lavando luego la pasta con agua. El descubrimiento del cultivo del olivo junto al de la vid, que igualmente aparece durante el Neolítico y el Calcolítico, es un acontecimiento que tiene una trascendencia mucho mayor de lo que aparentemente pudiera parecer. Su importancia radica en que el cultivo de plantas arbóreas que se incorporan de forma permanente y estática al paisaje requieren un considerable esfuerzo de mantenimiento. Además de ello, son especies de crecimiento lento. Se necesitan varios años de cuidados y labores para que empiecen a dar sus primeros frutos y pueda ser rentable su labranza. Estas características agronómicas del olivo lo diferencian claramente del cultivo de los cereales y leguminosas, que son especies de crecimiento anual y que pueden ser explotadas en otros lugares distintos una vez finalizada la cosecha. Podríamos hablar quizá de cierto nomadismo agrícola. El olivo, en cambio, al estar indisolublemente fijado al suelo en el que está plantado, liga también al agricultor al terreno de forma permanente y, por ende, constituye un factor económico que facilita el asentamiento duradero y permanente de las poblaciones. La olivicultura es generadora así, por primera vez, de la idea del sedentarismo en las poblaciones agrícolas, pero sobre todo es la responsable de que comiencen a tejerse lazos indisolubles telúricos entre el hombre y la tierra, naciendo así nociones como hogar, terruño, patria y la propia conciencia de la perdurabilidad del clan, de la familia y de la trascendencia del individuo. Se plantan especies leñosas como la viña o el olivo en el generoso convencimiento de que serán realmente las futuras generaciones las que se beneficiarán de sus frutos y primicias, y asimismo se comienzan a interactuar sobre el paisaje y la morfología del terreno, definiendo para siempre la epidermis de las tierras mediterráneas. Es ocioso reseñar que durante el Neolítico y la Edad de Cobre todo el aceite que se producía se destinaba al autoconsumo. No existen evidencias materiales que constaten el intercambio o la comercialización de los zumos obtenidos. Nos adentramos en la protohistoria y aunque no es casi del Mediterráneo o no es del Mediterráneo sin el casi, no podemos dejar de hablar de Mesopotamia. Maravillosa tierra plagada de leyendas y plagada de historia. Es en Mesopotamia donde comenzará lo que llamamos historia.
una región que debe su nombre a encontrarse geográficamente situada entre los ríos Tigris y Éufrates, y que tendrá desde el cuarto milenio antes de Cristo gran protagonismo al desarrollarse sucesivamente en ella varias civilizaciones que harán aportaciones culturales y tecnológicas decisivas, también por supuesto en el campo de la agricultura, sobre todo en el conocimiento y buen uso de la irrigación, con el consiguiente incremento exponencial en las producciones de alimentos. Pero a pesar del gran desarrollo de la agricultura en Mesopotamia, el olivo no se cultivó en esta fértil región, excepto en las regiones más septentrionales, dadas que las condiciones geoclimáticas no son propicias para su crecimiento. Por el contrario, en las regiones vecinas de Siria y Palestina, la olivicultura seguía desarrollándose exitosamente. Los restos arqueológicos en forma de tablillas de arcillas datadas en el siglo 2500, en el año 2500 a.C., encontrados en la zona de Ebla, muy cerca del actual Alepo, dan fe de una gran extensión del cultivo del olivo, así como de la existencia de una pujante industria olearia. En una de las tablillas se transcribe fonéticamente como Zit, siendo la primera vez desde que existe la escritura que se designa inequívocamente el zumo del fruto del olivo, Zit. En las tablillas de Ebla se deja constancia asimismo del precio del aceite de oliva. En esa época, ¿dónde está Enrique?, 5 veces más caro que el vino y 2,5 veces más caro que el aceite de sésamo o el de lino. Circunstancia, estamos en la gran esperanza de que vuelva. Precisamente, la enorme escasez del aceite de oliva que sufría Mesopotamia era paliado por las importaciones que hacían desde las zonas productoras de Siria y Palestina, a través de barcazas que navegaban haciendo uso de los numerosos cursos fluviales. La grasa vegetal, que en cambio era usada extensivamente por la población local, venía de la zona del Indo y era el aceite de sésamo. En Mesopotamia, el halo de privilegio que emana del aceite de oliva parece especialmente exaltado por el especial trato que recibe. Su rol era el más noble: ofrenda sagrada en los templos, alimento de lujo de los más poderosos, combustible de lámparas con significado sacro o con unción y aseo de reyes y personajes de la corte que lo vertían sobre sus barbas y cabezas, bañaban sus pies o recibían masajes corporales, y siendo esta última su función más universalizada. La importancia del aceite de oliva viene constatada por su regulación en el famoso Código de Hammurabi, sexto monarca del Imperio Babilónico, que data de 1760 a.C. Se trata del primer código legislativo de la historia, que comprende un total de 282 leyes. Algunas de ellas regulan el comercio del aceite de oliva, como se constata en el contenido de la Ley 104. Si un mercader dio para vender a un agente trigo, lana, aceite de oliva o cualquier otro bien mueble que sea, el agente inscribirá el dinero recibido y dará el reconocimiento al mercader. El agente recibirá a su vez una constatación del dinero que dé al mercader. Asimismo, se regula en el propio código el transporte del aceite de oliva por mar y la figura del flete marítimo, Ley 237. Si uno tomó un arriendo un barquero y un buque y lo alijó de trigo, lana, aceite de oliva o dátiles u otra mercancía a transportar, si el barquero ha sido negligente y ha hundido el barco y perdido todo lo que había en su interior, el barquero pagará el buque que ha hundido junto a todo con lo que había en su interior y que él perdió. El zumo de la aceituna se menciona incluso en aspectos de derecho sucesorio, Ley 178. Si los hermanos no le han dado a la huérfana, según el valor de su parte, trigo, aceite de oliva o lana, y no han contentado su corazón, ella dará su campo y su huerta al cultivador que le parezca bueno, y su cultivador la sustentará. Pero no es solamente en el árido campo del derecho en donde encontramos menciones continuas al zumo de aceitunas. También la hallamos en la primera gran épica escrita que nos ha dejado la literatura universal, la epopeya de Gilgamesh. El poema se inscribió en tablillas de arcilla utilizando la escritura cuneiforme en lengua sumeria hacia el 2000-2500 a.C. La versión que ha llegado hasta nosotros es de la del rey Asurbanipal de Nínive, que la hizo transcribir en el siglo VII en 12 tabletas de arcilla en su afán de copiar todos los documentos escritos del mundo conocido. La historia epopéyica del rey héroe semidios Gilgamesh ha suscitado desde su primera edición en las lenguas europeas al inicio del siglo XX una enorme fascinación, de lo que no se pudo sustraer ni siquiera el gran Rainer Maria Rilke, que definió el poema sumerio como la epopeya del miedo a la muerte. En esta magna obra se cita el jugo de las aceitunas bajo 3 perspectivas, precisamente desde los 3 usos más importantes que en la antigua Babilonia se daba al aceite de oliva.
En primer lugar, como óleo sagrado, Gilgamesh se lo entregó a su dios Lugalbanda como recipiente del aceite para las unciones, tableta 2. También como elemento de friccionar el cuerpo humano y embellecerlo. El barbero arregló su cuerpo tan peludo y lo transformó en un hombre, tableta 2. Por último, del mismo modo, se menciona el aceite de oliva como alimento. Para mis trabajadores sacrifiqué bueyes y maté carneros a diario. Cerveza, cerveza fina, aceite y vino di a mis trabajadores como agua de un río. Tableta 11. Y de una tierra del río a otra tierra del río todavía quizá más sagrada y más enigmática. Las tierras del río Nilo, las tierras del antiguo Egipto. Una vetusta tradición afirma que fue la diosa Isis la encargada de mostrarle a los hombres el significado de la vida a través de los olivos y con ello los conocimientos necesarios para su cultivo. La recolección de los frutos, la obtención de los zumos, de las aceitunas, junto con los beneficios que poseía el oro líquido de los dioses. A pesar de esta bella historia, el clima de Egipto no es precisamente el más idóneo para el cultivo y el arraigo del árbol del olivo. Por ello, el aceite de oliva usado provenía fundamentalmente de la zona de Palestina, Siria y Creta. No fue hasta el Imperio Nuevo cuando comenzaron a tener mayor información fidedigna sobre plantaciones de oliva a partir de la reina faraona Hatshepsut, 1500 a.C. En la tumba de Tutankamón se han encontrado ánforas conteniendo ungüentos, aceite, vino y alimentos, así como coronas hechas de ramas de olivo. En una estela funeraria denominada Estela de Akenatón, padre de Tutankamón, ofrece el dios Atón una rama de olivo henchida de frutos, mientras los rayos del dios Sol se convierten en manos para recoger amorosamente las aceitunas ofrecidas por el faraón hereje. Pero fue Ramsés II el que aparentemente se involucra de manera más directa en la protección y desarrollo del olivo en el antiguo Egipto. Gracias al papiro Harris, encontrado en 1855 y que está datado durante la dinastía 20, conocemos algunas frases de este rey de Egipto dedicada al templo de Dios Ra. Yo he plantado los olivos en tu ciudad de Heliópolis con los jardines y multitud de gentes, y de estas plantas he extraído un aceite muy puro para mantener vivas las lámparas de tu santuario. En la cámara mortuoria del propio Ramsés III, el Valle de los Reyes, aparecen representadas en el fresco las características vasijas cretenses utilizadas para transportar aceite de oliva, lo que prueba que el faraón no quería privarse del aceite de oliva ni siquiera en el reino de los muertos. Parece claro que gozó en el antiguo Egipto de un gran prestigio y que era enormemente apreciado, pero en realidad se usaba casi exclusivamente como combustible de iluminación o formando parte del culto litúrgico y funerario. Al igual que la civilización mesopotámica, se empleaba para producir fármacos eficaces contra las quemaduras y las grietas en la piel, y en la cosmética para la elaboración de aceites esenciales y ungüentos. La necesidad de aceite de oliva explica su importación de terceros países, pero su elevado valor sugiere que su uso estaba circunscrito a las clases más privilegiadas. Máxime cuando compartía con otras grasas vegetales mucho más abundantes y baratas como el ricino, el rábano, el lino, el sésamo o el aceite de la moringa, amén de un gran número de grasas animales. Y pasamos a otro país también que también tiene mucha relación con los dioses y también está muy cerca y nos lleva a la santificación del olivo y su zumo, a Israel. Ya hemos comentado que desde tiempos muy tempranos, en los territorios judeo-palestinos, el cultivo del olivo alcanzó un gran desarrollo y el consumo del aceite estuvo muy generalizado entre sus habitantes. De todas formas, hay un hecho realmente interesante que singularizará a las tribus de Israel en su relación con el zumo de las aceitunas. De todos los pueblos de la antigüedad, fue en el hebreo en donde el aceite de oliva alcanzó su carácter más simbólico y trascendente, más metafísico, si me es permitida la expresión, quedando intrínsecamente unido a la devoción y a la liturgia rituaria en honor a Yahvé. En palabras de Ludwig Feuerbach, recogidas en su obra El hombre es lo que come, dice: en el Antiguo Testamento, en particular en el libro de los Jueces, se dice: el olivo es gloria ante Dios y ante los hombres. La vid es la alegría de Dios y de los hombres. Esta es una buena prueba de que el vino y el aceite y, por tanto, el resto de los elementos sacrificales tienen para los dioses el mismo significado que para los hombres y que, por tanto, deben su dignidad y su expresión cultural, religiosa y teológica solo a su real y fisiológico efecto y a su significado antropológico. Las fuentes hebreas, en especial los textos bíblicos, son un manantial inagotable de referencias sobre el olivo y especialmente el aceite de oliva.
Ya en el propio libro del Génesis se relata cómo Noé fue consciente de que el nivel de las aguas del diluvio había comenzado a descender porque una paloma regresó al arca llevando en el pico una rama de verde olivo. En el Deuterónimo se califica a Israel como tierra de olivos y aceite, y se aconseja a sus habitantes: tendrás en todo tu territorio olivos. Como apunta correctamente Feuerbach, en el libro de los jueces se hacen continuas referencias al olivo y se describe como el primero y más importante de las especies arbóreas creadas por Dios. Los árboles se pusieron en camino para ungir uno de ellos como su rey. Dijeron al olivo: tú serás nuestro rey. Le respondió el olivo: ¿he de renunciar a mi aceite, a través del cual y gracias a mí son honrados los dioses y los hombres? Esta relación mística entre el aceite de oliva y la divinidad queda de nuevo demostrada cuando en el libro del Éxodo se describe la más famosa lámpara de aceite, la menorá, o candelabro de los 7 brazos de oro. Se ubican de una forma privilegiada en el templo y el propio Yahvé le había dado instrucciones a Moisés de que solo debe utilizarse en ella aceite de oliva de una calidad excelsa. Desde los tiempos más remotos se usó el aceite de oliva también para otro rito fundamental del pueblo israelí: la unción de sus reyes. La etimología del término Mesías significa precisamente el ungido. Si este ritual nos parece anacrónico, sería bueno que recordáramos que el pasado 6 de mayo, el nuevo monarca inglés Carlos III fue ungido en frente, pecho y manos con aceite crismal hecho a partir de aceitunas procedentes del Monte de los Olivos y bendecidos por el arzobispo anglicano de Jerusalén en la iglesia del Santo Sepulcro de esta misma ciudad santa. Nili novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Además de estos componentes fuertemente religiosos del aceite de oliva, como uno de los principales elementos de culto en los santuarios y templos, y en los que no podemos profundizar más, puesto que sería muy extenso, los usos no alimentarios de este producto eran innumerables. Con él se elaboraron los apreciados aceites aromáticos, cosméticos y perfumes. Los primeros, junto con el propio zumo de la aceituna, en estado puro, tenían un amplio uso en el campo de la salud. Eran múltiples sus utilidades médicas y se apreciaban sobre todo sus propiedades analgésicas, por las que eran muy empleados para tratar dolores de garganta, cicatrizador de heridas y reparador de quemaduras cutáneas. En la alimentación del pueblo hebreo, el aceite de oliva era omnipresente y su consumo generalizado. En el Levítico ya se recogían sus usos en los platos cocinados, ya fueran o no cocidos. Los más comunes eran las preparaciones hechas con harina de cereal, flor de harina, que siempre se amasaba y se untaba con aceite. Igualmente a las carnes de ovino y vacuno se les añadía aceite de oliva en gran cantidad antes y después de ser asadas. Pero vamos al punto más importante de nuestro viaje a lo largo del mar Mediterráneo y nos vamos a uno de los pueblos para mí más queridos, porque realmente fueron los que hicieron que el olivo se dispersara por todo el mar Mediterráneo. Y lo hemos titulado La diáspora del olivo, los comerciantes fenicios. Extendida a lo largo de una estrecha franja costera entre el Monte Carmelo y Ugarit, en la zona denominada históricamente como Canaán, que coincidirá más o menos con lo que conocemos hoy del Líbano, las grandes ciudades-estado fenicias se fueron alternando en posiciones de hegemonía a lo largo de los siglos. Biblos, Sidón y Tiro estaban destinadas a desarrollar una potente actividad marítima. Radicados en un terreno montañoso y poco apto para la agricultura, pese a todo, los fenicios cultivaron el olivo y extraían aceite de oliva, aunque empeoró sus esfuerzos, no en la cantidad suficiente, puesto que, como recoge el profeta Ezequiel, debían de importarlo junto con otros productos agrícolas de las cercanas zonas de Judea y Damasco. El interés de los pueblos fenicios por la olivicultura y por la extracción de los zumos de la aceituna se materializó en su difusión por toda la cuenca mediterránea. Utilizando las famosas y abundantes maderas de sus bosques de cedros, construían excelentes naves mercantes denominadas gaulas, de forma rechoncha y robusta, con una eslora de unos 30 metros y una capacidad de una carga de casi 100 toneladas. Estaban calafateadas con estopa recubierta completamente de brea, lo que llevó a Homero a describirlas como las naves negras. Experimentados marineros que dominaban la navegación de altura, los fenicios establecerían compañías de navegación que controlarían el comercio en gran parte del Mediterráneo, estableciendo una verdadera talasocracia o gobierno de los mares. Sus colonias se extendieron fundamentalmente por el norte de África, Córcega, Sicilia y el sur y levante español,
aunque, dadas sus estrechas relaciones comerciales con el reino de Tartesos, fundaron ciudades atlánticas como Gadir, ruta de paso obligado hacia las islas Casitérides ricas en estaño. Los fenicios no solo diseminaron el cultivo del olivo por todo el Mediterráneo, sino que introdujeron también nuevas técnicas extractivas del aceite, utilizando un sistema de prensas mucho más avanzados. Parece ser que fueron asimismos los que universalizaron el uso del aceite como productor de luz y enseñaron a los pueblos en donde establecían sus factorías comerciales la fabricación de lámparas de arcilla y bronce. Y de los fenicios pasemos a la Creta minoica y al aceite de oliva en esta maravillosa isla, donde no sé si alguno de vosotros coincidiréis conmigo, pero donde yo he probado algunos de los mejores aceites del mar Mediterráneo. Durante el periodo minoico medio del 2050 al 1700 y el minoico tardío del 1700 a 1100, se multiplicaban las evidencias botánicas, arqueológicas y etnográficas que constatan un claro desarrollo oleícola, aunque en esta época convivían tanto aceitunas propias de oliva y domesticados como las procedentes de acebuches. El aceite de oliva se almacenaba en grandes ánforas denominadas pitoi, que tenían la altura de un hombre. Magníficos ejemplares de estos cántaros se han hallado en el yacimiento arqueológico de Malia y en el Palacio de Nosos. En el suntuoso lugar se han encontrado tal número de pitois que se pueden cifrar en 250.000 los litros de aceite que podían ser almacenados en las dependencias reales. Los frutos de los olivos cultivados se usarían muy probablemente para producir aceite destinado al consumo humano o bien para ser empleado como aceitunas de mesas conservadas en salmuera. En la cocina popular, esas últimas, junto con el aceite de oliva y un número muy elevado de hierbas aromáticas y especias, cardamomo, hinojo, cilantro y comino, tenían un peso decisivo. Por los testimonios gráficos que han llegado hasta nosotros, podemos pensar que la mesa real y de la aristocracia era suntuosa y refinada, y desde el punto de vista culinario, rica y variada. Dentro de la órbita de la vida social, la comida y los banquetes tenían un gran peso, me imagino que como ahora. El aceite de oliva en Creta, además de su empleo culinario, tenía otros usos, como el alumbrado y la fabricación de ungüentos mezclados con perfumes de flores. El aceite producido a partir de los acebuches se utilizaba como base para la confección de productos de perfumería, aceites aromáticos y óleos. Como dato curioso, en esta isla griega se encuentra el que posiblemente es el olivo más viejo del mundo, el de Boubes, al que los científicos de la Universidad de Creta le han estimado unos 4.000 años de antigüedad. La elevada producción de aceite de oliva de la que disfrutaba Creta, incluso en aquella época, hizo que se convirtiera en el principal productor de exportación a lugares tales como Egipto, las islas Cícladas y Micenas. Se encuentra asimismo atestiguado el cultivo de olivo en otras islas del mar Egeo, como por ejemplo la maravillosa Tera, la actual Santorini, o Chipre, en donde se ha documentado la importancia del desarrollo oleícola a partir del segundo milenio a.C. Pero nos vamos acercando a estos tiempos que corren ahora mismo y empezamos una etapa de la historia donde pasamos de una isla cretense, una isla griega, al Peloponeso y a la península del Peloponeso y a la luminosa Grecia. Y cuando nos referimos a la antigua Grecia, estamos hablando de la génesis de la civilización occidental, al pueblo en donde nació la filosofía, la literatura, la oratoria y la democracia, entendida como el gobierno de los ciudadanos. Fue allí, precisamente, donde da inicio de manera formal y documentada la denominada cultura del olivo y del aceite de oliva. La propia mitología griega está plagada de referencia al árbol del olivo y las aceitunas y a su zumo. El semidios Triptólemo, que residía en la ciudad de Eleusis, es encontrado por Deméter en la búsqueda de su hija Perséfone. A él, la diosa le confía los misterios del arte de la agricultura, y Triptólemo se encarga de transmitirlo al resto de los mortales. Por eso es considerado como el padre de la agricultura, además de haber sido uno de los primeros sacerdotes oficiantes de los famosos misterios eleusinos. Se le representa gráficamente como un hombre joven con una rama de olivo en la cabeza, sentado en un carro de una sola rueda, tirado por grifos o serpientes. El filósofo Porfirio le atribuye a Triptólemo 3 simples mandamientos para una vida feliz. Honra a tus padres, honra a los dioses con frutos, incluyendo la aceituna, y respeta a los animales. El propio licor
el propio ícor, la sangre de los dioses inmortales, era dorada y viscosa, no roja y fluida como el del resto de los humanos. Se encontraba presente en la ambrosía que los dioses bebían en sus banquetes. ¿Podríamos conjeturar que precisamente era aceite de oliva el famoso elixir que corría por las venas de los habitantes del Olimpo y que les dotaba de la ansiada inmortalidad? Ciertamente habría una clara base poética para pensarlo. Prosiguiendo con el mundo de los mitos, Poseidón y la diosa Atenea contendieron para dar nombre a una bella ciudad fundada por el fabuloso héroe Crécoros. Ganaría aquel de los dos que consiguiera un prodigio mayor. El dios de los mares golpeó una roca con su tridente y de ella apareció un brioso caballo. A su vez, Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la justicia, clavó su lanza en tierra y surgió un árbol maravilloso capaz de producir un jugo dorado que alimentaba a los hombres, mitigaba el dolor causado por las heridas e iluminaba la oscuridad. Cécrops y los ciudadanos de la población, aún innominada, se decantaron claramente por el logro de la diosa. Desde entonces, Atenas, la capital de Ática, tomó su nombre y el olivo pasó a ser considerado un árbol sagrado y divino por los griegos. Atenea aparece también en la mítica expedición de los argonautas, al ser la protectora de su jefe, Jasón, futuro rey del Iolco en Tesalia. Los miembros de este grupo, encabezados por el gran Hércules, con su enorme maza de madera de olivo, antepasados, por cierto, de los héroes que protagonizarían la guerra de Troya, se embarcaron en la nave Argos rumbo a la Cólquida en el Mar Muerto para rescatar el vellocino de oro. Antes de zarpar, Tifis, el experimentado timonel del buque, derrama aceite de oliva en la proa del Argos mientras es botado por primera vez en el mar como libación en honor a Poseidón. En otro episodio del relato, en medio de una terrible tempestad desencadenada en el Helesponto, Orfeo, el tañedor de la lira, invocó a la triple diosa y vertió una ánfora llena de aceite de oliva sobre las olas, rogando respetuosamente al viento del norte que cesara en sus terribles ráfagas. En los dos poemas épicos escritos por Homero, el Aedo ciego, en el siglo VIII a.C., se citan constantemente el árbol del olivo y el aceite de oliva. Por cierto, que fue él la primera persona que se refirió al aceite de oliva como el oro líquido. Expresión ahora un tanto manida, todo hay que decirlo. En la Ilíada se detalla cómo los cuerpos de los héroes Patroclo y Héctor eran ungidos con aceite tras ser muertos por Paris y Aquiles respectivamente. El cadáver lavaron y ungieron con finos aceites. Y tarros conteniendo el preciado líquido se enterraban en las tumbas de los combatientes aqueos y troyanos caídos en combate. En este poema legendario se describe cómo los soldados griegos acampados cerca de la playa del mar Egeo colocaban tajadas de carne dentro de los cuencos de barros puestos en la lumbre, repletos de aceite de oliva y dientes de ajo, en una primitiva receta de fritura que mantiene una absoluta actualidad. La tradición relata que el enorme caballo hueco que sirvió a los griegos para pugnar las altas murallas de Troya estaba construido con madera de olivo procedente de la Anatolia. En la Odisea se cuenta que cuando Ulises naufraga en las costas del reino de Alcinoo, la hija del soberano de aquellas tierras, su hija Nausica, ordenó a sus esclavas que le dieran al héroe ropajes nuevos y una ampolla de aceite. De madera de acebuche era la enorme viga con la que Odiseo y sus compañeros cegaron al cíclope en su cueva, representando el triunfo de la civilización y el ingenio sobre el salvajismo y la barbarie. Para demostrar su amor irreductible hacia Penélope, el rey de Ítaca construyó en su palacio un lecho conyugal en donde una de las patas era un viejo olivo deshojado, pulimentado y ornado, con las raíces aún enterradas en la tierra como un himno epitalámico indestructible. La base de la alimentación de los héroes homéricos era pan, queso, vino y aceite de oliva, las aceitunas y la miel, y de tanto en tanto carne de oveja cabrito que asaban directamente en el fuego. En los Juegos Olímpicos, creados por primera vez en el 776 a.C. en honor a Zeus, los atletas venidos de todas las polis griegas competían con sus cuerpos ungidos en aceite de oliva, y a los vencedores en las distintas disciplinas se les condecoraba con una rama de olivo. También en los Juegos Paneteánicos, que se celebraban en la ciudad de Atenas todos los veranos y que estaban dedicados, por cierto, a la diosa Atenea Poliada, protectora de la ciudad, a los vencedores de las diversas pruebas atléticas se los obsequiaba con un recipiente lleno de aceite de oliva.
El Rapsoda Estisócoro, del siglo VII a.C., uno de los 9 poetas líricos, en su obra Juegos en honor de Pelias, detalla los manjares que se encuentran presentes en una boda. Pasteles de sésamo, espelta molida, pastel de miel y aceite, y otros pasteles más y rubia miel. Otro poeta, Filoxeo de Leucade, habla en su obra El banquete y describe: había pasteles de quesos untados de leche y miel, unos ámulos hechos en molde y tortitas amasadas con sésamo y queso fritas en aceite hirviendo. Las leyes de Solón, dictadas en el siglo VI a.C., prohibían la exportación de cereales fuera de las fronteras de la Ática, pero se estimularon, sin embargo, las del aceite de oliva. Esta normativa incrementó fuertemente la siembra de extensiones y importantes de olivo en territorio ateniense, cuyo método y sistema de plantación estaba también legislado, así como la manera de cavar pozos e extraer agua para su riego. Genofonte, en su obra La economía, escrita como diálogo en clave socrática, nos da datos muy valiosos sobre el cultivo del olivo. El dramaturgo Aristófanes hace una descripción del puerto de Pireo y las mercancías que se cargaban en los buques mercantes, relatando: la gente gritaba a la multitud que rodeaba al capitán comprando artículos de cuero, cinturones y frascos, ajo, aceite de oliva, redes de cebollas, guirnaldas y anchoas. Según la tradición, los ejércitos mercenarios del emperador Jerjes arrasaron la ciudad de Atenas en el 480 a.C., reduciéndolas a escombros. Tras la épica victoria naval griega de Salamina, los atenienses regresaron a su ciudad para encontrarse con la agradable sorpresa de que el quemado olivo del templo del Erecteion volvía a brotar en la primera noche como vivido homenaje a los vencedores. Un siglo después, en esta misma ciudad, Platón fundaba su academia en un bosque sagrado de olivos. El ilustre filósofo le gustaba impartir sus clases magistrales bajo un ejemplar especialmente frondoso. Su discípulo más aventajado y tutor del gran Alejandro Magno, Aristóteles, relataba con todo detalle los precios que alcanzaban las distintas calidades de los aceites de oliva en la lonja de Atenas. De todos ellos, el más apreciado era el onfaquinón, elaborado a base de aceitunas verdes inmaduras. El heredero intelectual de Aristóteles, Teofastro, director de la Academia, tras la muerte de su maestro, publicó 2 obras que están consideradas como la primera clasificación botánica escrita nunca: La historia de las plantas y de la causa de las plantas, en donde también se explican las enfermedades que suelen sufrir el olivo, y las referencias al olivo, no obstante, son múltiples. En el campo de la medicina, Hipócrates de Cos, el médico más famoso de la antigüedad clásica, denominaba el aceite de oliva como el gran sanador, mágica pócima que servía para cicatrizar heridas, sanar cólicos y malas digestiones, o como potente analgésico, y lo recomendaba incluso para la higiene personal. No olvidemos que los antiguos griegos fueron los primeros en fabricar jabón, usando aceite de oliva, talco y ceniza. Por su parte, Aquestrato de Gela, en el siglo IV a.C., considerado como el primer historiador de la gastronomía y precursor de Epicuro, escribió su famoso trabajo en verso Poema del Gourmet, del que nos ha llegado algunos fragmentos gracias a la recopilación que hizo Ateneo de Naucratis varios siglos después en su obra El banquete de los eruditos. Aquetrasto se nos presenta como un incansable viajero que va buscando por distintos países los mejores manjares y vinos, dándole una especial importancia a los pescados. Nos ha dejado una de las primeras recetas escritas. En la ciudad de Torone debéis comprar filetes de vientre de anguila, rociándolos con comino y no mucha sal. No agreguéis nada más, querido amigo, que aceite de oliva verde. Aquetrasto abogaba por la simplicidad en la cocina y afirma que cuanto mejor es la materia prima, menos aderezos y salsa han de añadirse. Al hervir o asar o hacer a la parrilla un buen pescado, hay que acompañarlos tan solo con un condimento simple y aceite de oliva virgen extra. Nada nuevo bajo el sol. Y por fin os voy a llevar casi al final de este recorrido, de este viaje por el mar Mediterráneo. Algunos estaréis más deseando que lleguemos a buen puerto y otros desearéis seguir viajando conmigo en esta interesante periplo alrededor de las costas del mar Mediterráneo. Y llegamos a Roma, la consolidación definitiva del olivo y el aceite en el Mare Nostrum. Según la tradición, los hermanos Rómulo y Remo, descendientes del héroe troyano Eneas, vieron la luz bajo las ramas de un olivo. Años más tarde, en el 734 a.C., Rómulo funda la ciudad de Roma. Con el comienzo de la era romana, el cultivo del olivo y el consumo del aceite de oliva
sea como alimento, sea como medicina, producto cosmético o como elemento de iluminación, se populariza y se democratiza, alcanzando a todas las clases sociales, iniciando a su vez una imparable expansión por todos los pueblos del Mediterráneo y uniendo indisolublemente sus destinos. Entre los principales documentos escritos en materia de olevicultura destacan los textos de los agrónomos latinos Catón, Varrón y Palladio, y también el gran gaditano Columela. Sorprende comprobar la actualidad y vigencia de gran número de parte de los consejos de estos expertos en agronomía y olivicultura. Un número importante de esas admoniciones se siguen aplicando aún hoy en las fincas de olivos del siglo XXI. Marco Porcio Catón, en el prefacio de su obra antes mencionada, 160 a.C., hace una verdadera alabanza del oficio del agricultor. Me encanta. Entre los agricultores nacen los hombres más esforzados, los soldados más arrojados y, en consecuencia, su oficio es el más virtuoso y el más seguro y el que menos envidia suscita. El célebre censor habla ya de distintas variedades de olivo, de la distancia que debe existir entre los troncos al plantarlos, de cuál es la mejor tierra y orientación para hacerlo, cómo hay que abonarlos y podarlos. Y al referirse al tiempo de la cosecha y al envero de los frutos afirma: cuando esté recogido la aceituna, hágase inmediatamente el aceite para que no se eche a perder. Piensa cuántos años vienen grandes temporales y suelen tirar la aceituna. Si la recoges rápido y están las prensas preparadas, ningún daño causará el temporal y el aceite saldrá más verde y mejor. Podrá hacerse aceite verde y bueno de cualquier aceituna si lo haces en sazón. Qué vigencia, qué modernidad en estos textos que estamos compartiendo. Asimismo, es muy interesante comprobar los prolijos detalles que da Catón para montar un molino de aceite con sus correspondientes prensas en cada fundo o la organización y logística que hay de seguir. El gaditano Columela afirma que los mejores lugares para plantar los olivos son los templados con pendientes moderadas como se encuentran en Italia y por toda la provincia bética. Explica que el mejor terreno para el desarrollo del árbol es el que tiene fondo de cascajo y la capa de encima de arcilla mezclada con arena gruesa. Palladio, por su parte, recomienda plantar los olivos en las zonas templadas durante febrero, en tierras cavadas flanqueando los bordes de los bancales de viña junto al camino. Y además recomienda que se encuentren separados entre ellos entre 15 y 20 pies. Tanto Palladio como Columela coinciden en indicar que en las zonas calurosas, las colinas de alturas medianas, donde se planten los olivos, deben estar orientados al norte y las frías hacia el sur, así como la necesidad de regar los árboles si estos están plantados en lugares secos y cálidos. El hispano da asimismo toda suerte de indicaciones sobre cómo plantar los olivos, la forma de cultivarlos y trasplantarlos, el cuidado de los árboles, su poda, el arado, el estercolado de los suelos. Por cierto, que recomiendo utilizar el alpechín diluido en agua, además del estiércol del ganado maduro. Columela distingue ya 10 variedades distintas de aceitunas, mientras que Plinio alcanza las 15 y aconseja: el fruto que se coja cada día se muela y se prensa al instante, a la vez que con una visión extraordinaria censura la mezcla de los aceites de oliva en distintas calidades. Se deberán tener en el almacén 3 filas distintas de pilones para echar en el primero el aceite de primera calidad, esto es, de la primera prensada, en la segunda el de la segunda y en la tercera la de la tercera. Es de vital importancia no mezclar el de la segunda prensada y mucho menos el de la tercera con el de la primera. El polígrafo y militar Marco Terencio Varrón comenta en el libro primero de su obra De Re Rustica los 2 grandes usos del aceite de oliva en su gráfica descripción. La aceituna, como la uva, da beneficio a la finca por una doble misma vía. Una como alimento, otra para que unja al cuerpo, no solo por dentro, sino por fuera. Por su parte, el agrónomo y escritor Rutilio Emiliano Palladio da también interesantes consejos para la obtención del aceite de oliva, enfatizando en su libro primero de su Opus Agriculturae la necesidad de que los recipientes del aceite estén siempre limpios, enjuáguense varias veces con agua templada para que los sabores nuevos no se impregnen con el rancio de los aceites anteriores, y recomienda que el aceite se conserve en lugares subterráneos para preservar su frescura. También una visión súper moderna de la higiene y de la no mezcla y de las calidades del aceite de oliva. Como hemos apuntado con anterioridad, la sociedad romana fue la primera que popularizó la utilización del aceite de oliva como alimento, ingrediente, condimento y aliño, además del resto de los usos que tradicionalmente se le daban. Testigos de consumo generalizado es el monte Testacho,
en Roma, que alcanzaba los 50 metros de altitud y que contiene los fragmentos rotos de 53 millones de ánforas olearias, el 80% de las cuales procedían de la Bética. Se calcula que en la capital del imperio se consumían unos 6 litros de aceite de oliva por habitante y año. Por desgracia, todavía lejos de los que tenemos nosotros ahora. En obras como el Satiricón de Petronio se relata como todo de detalle el banquete de Trimalción, un ampuloso nuevo rico. En la descripción de los platos se encuentra incluido prácticamente en todos los casos el aceite de oliva como ingrediente fundamental. Plinio, en su Historia Natural, describe incluso la preparación de aceites de oliva infusionados con otros aceites naturales, como por ejemplo de almendras amargas, al cual se añade jugo de aceitunas, cardamomo, junco, cálamo, miel, vino y mirra. Y Plutarco de Queronea, en su obra Moralia, pormenoriza recetas cuya base es el aceite de oliva. Pero es en la obra de Celio Apicio en donde por primera vez en la historia que conocemos aparece perfectamente descrito el aceite de oliva como ingrediente fundamental junto con la sal en la cocina romana. El recetario de Apicio, llamado de Re Coquinaria, se usa profundamente la expresión oleo condies, la cual se traduciría al español con el imperativo condimentarás con aceite. Se trata de una frase hecha, una fórmula culinaria que se repite continuamente en numerosas recetas del libro. De las 500 que lo componen, en más de 240 se menciona el aceite de oliva, usado en las más variadas formas, para condimentar cualquier plato salado, pero también para confeccionar dulces y postre, aderezar verduras, hervir, freír, untar aves y pescados, antes y después de asar, para decorar preparaciones previamente a llevarlas a las mesas y como conservantes. Se incluye también el aceite de olivo como tónico y coayudante de la digestión. Y vamos a finalizar este recorrido histórico por los distintos pueblos del Mediterráneo, recordando el bellísimo relato que cuenta el poeta Ovidio en su Metamorfosis y que sublima con su lirismo extremo el origen de la sagrada tríada mediterránea a través del mito de Enótropos. Hijas del rey Anio, soberano de Delos, las 3 jóvenes recibieron de Dionisio el don de convertir todo lo que tocaran en vino, trigo y aceite. De ahí sus nombres: Eno, vino; Espermo, grano; y Elaya, aceite. Al inicio de la guerra de Troya, Agamenón solicita ayuda al rey Anio para que provea de alimentos a sus tropas varadas en la isla de Delos. Las 3 hijas del rey comienzan a ejercitar sus dones en favor del ejército aqueo, pero temerosas de perder su libertad, suplican a Dionisio que las libere. El dios las escucha y las convierte en palomas. Y voy a concluir que tras haciendo un pequeño guiño que nos lleva un poquito más allá del Imperio Romano y que creo que hace ciertos paralelismos con alguna de las cosas que os he contado y de este viaje en el Mediterráneo de la mano del aceite de oliva y de los olivares. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Bizancio recoge el testigo de preservar la cultura del olivo y de proseguir manteniendo el aceite de oliva en su gastronomía, lo cual realmente no presentaba complicación alguna, puesto que se trataba de fusión entre la cocina tradicional griega y la romana. Con la expansión del Islam, el olivo comienza a perder su exclusiva mediterraneidad. Se comienzan a plantar árboles en lugares de Asia profunda conforme los seguidores de la religión originaria de la península arábiga van conquistando las tierras de Occidente bañadas por el mar Mediterráneo y descubriendo el cultivo del árbol del olivo y el zumo de sus frutos. Por eso, a principios del siglo XVI, cuando se produce la definitiva diáspora del olivo, fuera de sus fronteras naturales e históricas, los españoles embarcan en sus naves rumbo al Nuevo Mundo, esquejes y pequeños árboles de olivo que serán plantados en Perú, California, Colombia, Chile o Argentina para ir universalizando la cultura del olivo y la tríada mediterránea como han hecho los fenicios 2000 años antes. Al día de hoy existen plantaciones de olivar en los 5 continentes y se produce aceite de oliva en más de 60 países, pero es cierto que el árbol del olivo representa una suerte de metonimia del mar Mediterráneo y el aceite de oliva un elemento luminoso claramente imbricado, como hemos querido demostrar, en el alma, la historia, la esencia y también la dieta de absolutamente todos los pueblos que entre Algeciras y Estambul bañan sus sagradas aguas. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ahora tiene la palabra, tras este magnífico discurso, le va a contestar no sé cómo, porque lo tienes complicado, el secretario general José María Sanz Margallo. Sí, yo cuando Rosa me propuso contestar a su discurso, yo sabía que era una misión, que iba a ser una misión muy difícil. Lo leí y vi que la misión era prácticamente imposible, y ya después de haberlo oído y contado, pues me dan ganas de marcharme y dejarlo. Pero como lo tenía preparado, pues desde luego voy a intentarlo, bueno, aunque sea pálidamente, contestar a este maravilloso viaje al que nos ha invitado Rosa, ¿no? Y bueno, la Real Academia de Gastronomía hoy se honra en recibir como académica de número a Rosa Bañó. Y yo personalmente pues agradezco mucho que me haya propuesto para contestar a este discurso magnífico de ingreso que acaba de realizar, dentro de que entiendo que era una misión, como digo, muy difícil o imposible. Y lo único que pensaba que puede hacerme merecedor de este honor es la admiración que yo tengo por su trayectoria, que es una admiración que todos los académicos compartimos, pero bueno, que en mi caso pues quizás sea una pizca mayor, porque estoy yo viviendo, como ha dicho Rosa, con mucha generosidad de cerca, pues las dificultades de emprender y de iniciarme en este proceloso mundo del aceite de oliva. La presidenta pues ya ha dado las principales pinceladas de la magnífica trayectoria profesional también de Rosa, ¿no? Y ha explicado cómo no es solamente una trayectoria en el mundo de la empresa, sino que también tiene una importantísima actividad académica pues desde hace muchos años, ¿no? En la Academia Florentina, en la Academia Andaluza de Gastronomía. Y aquí es donde me gustaría incidir, ¿no? Porque yo creo que estoy convencido que estas dos facetas, el mundo de la empresa y el mundo de la cultura, no solamente no se dan la espalda, sino que al contrario, que de su combinación es de donde se obtienen los mejores frutos. Y si seguimos esa senda mitológica en la que nos ha introducido Rosa, y la cual yo no voy a osar seguirla, pero sí dar una mínima pincelada, los griegos, que yo creo que siempre han sido muy intuitivos en todo lo que respecta al origen de las cosas, ¿no? Explicaban las cosas muy bien con los mitos y relataban que Hermes, que era dios del comercio y de los mercaderes, fue quien inventó la lira, la hizo con un caparazón de tortuga y se la entregó a Apolo, el dios de la poesía y de las artes, que la convirtió en uno de sus atributos. Es decir, que al final el arte y el comercio pues estaban unidos. Rosa y también su hermano y socio Paco, yo creo que son un gran ejemplo de ello. Sin un fondo humanista, incluso renacentista, como lo es el castillo familiar que alberga y que da nombre a su empresa, les hubiera sido imposible crear la marca más prestigiosa de aceite de oliva del mundo. Porque para elaborar y comercializar con éxito un producto mágico y antiguo como es el aceite de oliva, no basta con ser un buen agricultor o con ser un excelente comerciante. Es preciso penetrar en los arcanos de un zumo que, como hoy nos ha explicado Rosa en su discurso, desde hace milenios acompaña a los pueblos mediterráneos tanto en sus momentos más solemnes como en la vida cotidiana. Como ha dicho Rosa, pues ungiendo a héroes y a reyes, sanando heridas y enfermedades, embelleciendo pieles, iluminando templos y hogares, condimentando alimentos e incluso acompañando a las almas en su último viaje. Bertrand Russell escribió un ensayo breve sobre el conocimiento inútil. Y el filósofo aseguraba que desde que sabía que los melocotones procedían de China, que unos huesos habían llegado hasta la India a través de unos prisioneros chinos, que de la India pasaron a Persia y que su nombre latino derivaba de la misma raíz que precoz, porque maduraban antes que otras frutas. Desde que sabía todo eso, los melocotones le gustaban mucho más a Bertrand Russell. Siguiendo esta idea, yo creo que después de escuchar a Rosa, cuando derramemos un chorro de aceite sobre una rebanada de buen pan y la acompañemos de un vaso de vino, nos sabrá mucho mejor, porque llevaremos a nuestra boca esa tríada mediterránea, que es la base de la civilización grecolatina de la que somos todos herederos. Pensar que esa sensación aterciopelada del aceite en la boca, ese sabor amargo y con un punto picante en la garganta, la pudieron sentir ya nuestros tatarabuelos y también sus tatarabuelos, y así durante 100 o 200 generaciones, pues es algo que impresiona. Y a quien hoy día, como decía Rosa, le parezca caro un buen aceite de oliva,
virgen extra, por supuesto, le puede consolar saber que hace ya 4.500 años, como nos ha comentado, en las tablillas de arcilla mesopotámicas que hacían las veces de listas de precios, el aceite de oliva era 2,5 veces más caro que otros aceites de peor calidad. Nada nuevo bajo el sol, como ha dicho también Rosa. Pero claro, como creadora de una marca de lujo, miembro del Círculo Fortuny, Rosa no podía resistirse a mencionar precisamente eso, ¿no? Que en la antigua Mesopotamia ya existían los productos premium. Los consejos también que nos daban hace 2000 años Catón, Columela, Barrón para elaborar aceite de oliva siguen siendo, como bien ha dicho Rosa, vigentes, que las aceitunas deben molerse inmediatamente después de recogerlas, que hay que separar los aceites de diferentes calidades y que hay que extremar la limpieza de los recipientes para evitar la contaminación de sabores entre ellos. Aunque, al probar algunos de los aceites de hoy en día, podemos intuir que estas sabias y antiguas recomendaciones no siempre se siguen al pie de la letra, desgraciadamente. Y también reconozco que me quedo con muchas ganas, y de hecho la probaré, de probar esa receta tan sencilla que nos daba Arquestrato de Gela y que nos han transmitido en su discurso Rosa, ¿no? Un lomo de anguila sazonada con comino, una pizca de sal y aceite de oliva verde. Yo creo que eso es efectivamente absolutamente de actualidad. Los sabores, desde un punto de vista fisiológico, son solo sensaciones químicas causadas por los alimentos en el gusto o en el olfato. Pero desde un punto de vista psicológico, están anclados en nuestro subconsciente, hacen aflorar pasajes de nuestra memoria. La Magdalena prustiana pues es el ejemplo clásico y paradigmático. Y de ahí que yo comparto y felicito a Rosa por esta idea central de su discurso, ¿no? Que degustar aceite de oliva es penetrar en la historia, en el alma y en la esencia de todos los pueblos que entre Algeciras y Estambul bañan esas sagradas aguas del mar Mediterráneo. El discurso de Rosa Mañó confirma rotundamente, si es que hiciera falta esa confirmación, que no la hace, el acierto que se tuvo con su elección como académica. Y por eso me gustaría también aprovechar esta ocasión para hacer una breve reflexión a la luz de la figura de Rosa sobre la figura de los académicos. A la gastronomía se puede acceder desde muy diferentes perspectivas. Restauradores, químicos, médicos y nutricionistas, economistas, psicólogos, sociólogos, arqueólogos e historiadores, productores de alimentos, periodistas, escritores, artistas. Todas estas disciplinas pueden tener y deben tener cabida en la Real Academia de Gastronomía. La excelencia en alguno de estos campos es el primer criterio que debe guiar la elección de los académicos. Condición necesaria, pero no suficiente, en mi opinión. Los académicos deben haber alcanzado prestigio y reconocimiento social, fruto de una trayectoria brillante. Deben ser los académicos quienes engrandezcan y realcen a la academia, y no al revés. Porque cuando se ingresa en una academia no se adquiere un honor, sino un compromiso. Una medalla académica no es una condecoración para lucir en eventos e incorporarla al currículum. Se ingresa para servir a la academia, no para servirse de ella ni para adornar una biografía. Los académicos deben ser generosos y estar dispuestos a dedicar parte de su tiempo a la academia, que en definitiva es dedicarlo a la sociedad. Y un último detalle. Hay que sentir pasión por la disciplina de que se trate y disfrutar con ella. En nuestro caso, por la gastronomía. Por eso me atrevo a decir que quien no es feliz en una buena mesa, con una grata conversación, difícilmente podrá ser un miembro ejemplar de nuestra Real Academia, por mucho que sepa teorizar acerca de alimentación. Rosa nos ha demostrado que cumple con creces con todos estos criterios. Su prestigio y su compromiso con la Real Academia de Gastronomía son patentes. Por eso estamos convencidos de que va a engrandecer nuestra academia y a enriquecer nuestra labor en beneficio de la investigación, mejora y difusión de la gastronomía española, de la alimentación y bienestar de las personas, de la salud pública individual, del mantenimiento y transmisión de las tradiciones populares y de la mejora profesional de sus factores, como rezan nuestros estatutos. Rosa, sé muy bienvenida a esta Real Academia de Gastronomía.